Bien, vemos este ejercicio para resolver este triángulo. Si tenemos que calcularlo, si tenemos que calcular lado y ángulo a través del teorema del seno, el coseno. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver, siempre parece más fácil el teorema del seno. Vamos a ver, tenemos un lado A, un lado B y un ángulo C. Pues no vamos a poder, porque necesitaríamos tener en vez del ángulo C el B o el A. No es el caso. Luego, teorema de seno, descartado. Vamos a ver el teorema del coseno. Tenemos un lado, un ángulo A. Para nosotros no va a ser el A, va a ser el C, pero tenemos un ángulo y necesitaríamos los lados con las letras distintas, no con la A, sino con la B y C. Entonces aquí no con la C, sino con la A y con la B. Vamos a tener un ángulo y los lados que forman ese ángulo. Es el caso aquí. Bien, pues entonces vamos a usar el teorema del coseno, cambiando las letras, pero sabemos, lo único que tenemos que tener claro es que este ángulo corresponde con ese lado. Entonces vamos a ver, nosotros no vamos a calcular A, vamos a calcular C. Si hiciera falta, no hace falta, pero si hiciera falta pondríamos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C, simplemente renombrando. Vamos a hacerlo ahora con las letras en esa forma. Bien, C cuadrado, pues nuestro lado es el C cuadrado. Es igual a A cuadrado más B cuadrado, como el teorema de Pitágoras. A cuadrado más B cuadrado, lo he puesto otra vez, igual, menos 2AB menos 2 por 10 por 9 por coseno de C, por coseno de 70. Bueno, pues entonces ya es introducir esto en la calculadora. Sí, además en la calculadora lo voy a meter ya con la raíz para que salga directamente, pero para no copiarlo aquí otra vez. Entonces, vamos a quitar la calculadora de aquí, la ponemos por aquí y me sale, voy a ponerlo ya con la raíz, raíz de 9 al cuadrado que son 81, más 10 al cuadrado que son 100, menos 18 por 9 son 180, menos 180 por coseno de 70. Coseno de 70. Cerramos el paréntesis y me sale 10,93. Vamos a dejarlo ya en 10,9 o en 11. Lo dejamos, si queremos, en 10,9. Bien, entonces ya sabemos el lado C. Bien, pues ya eso ya nos ayuda muchísimo, porque si antes no pudimos usar el teorema del seno porque nos faltaba, no teníamos misma pareja de lado y ángulo, ya sí tenemos seno de C y C, y bueno, y podemos usar o A o B, el que nos parezca. También podríamos, vamos, hacemos uno y después ya el otro veremos, porque para el ángulo restamos de 180, ya veremos. Primero vamos a hacer entonces, por ejemplo, pues con el A mismo. ¿Qué hacemos? Seno de, como queremos calcular el ángulo A, dejamos el seno de A arriba, seno de A partido de A, partido de 10 es igual al seno de C, seno de 70, partido de 10,9, de donde el seno de A sería igual a 10 seno de 70 partido por 10,9. Y usamos la calculadora entonces para poner aquí. Volvemos a hacer lo mismo. A igual entonces primero arcoseno 10 seno de 70 partido de 10,9. Y ahora ya es más cómodo así directamente. Hacemos la cuenta. Arcoseno fracción 10 por seno de 70 paréntesis partido por 10,9. Cerramos el paréntesis y eso nos da 59,6. 59,6. Lo podemos dejar en 60 para que sea más sencillo para los cálculos. Lo dejamos redondeado, como no nos han dado ningún, podríamos haber dejado también el lado C en 11, como no nos han dado los ángulos con ningún con minutos ni segundos ni nada, lo dejamos en 60 grados. Bien, entonces ya tenemos el ángulo A que son 70 grados, perdón, el ángulo C que son 70 grados, el ángulo A que son 60 grados. Nuestro ángulo A, 60 grados, lo tenemos por aquí. Este es nuestro ángulo A, con ese valor del seno, pero estamos en lo mismo. Hay otro ángulo en el segundo cuadrante que tiene el mismo valor de seno, lamentablemente. Vamos a ver qué ángulo es ese. El nuestro es 60 grados. Vamos a ver cuál es el ángulo A'. Y a ver si forma un triángulo también. Nosotros teníamos este de aquí, y el que tiene el mismo valor del seno es ese. ¿Y qué ángulo es ese? Bueno, pues está claro que es 180 menos 60, que son 120.
el ángulo A' serían 120 grados. Bien, pues estupendo, porque en este caso nos vamos a salvar, porque resulta que entre el ángulo A' y el ángulo C ya suman más de 180 grados, o sea que no van a formar un triángulo. Nos hemos salvado en el sentido de que aquí nada más que vamos a tener un caso, no vamos a tener el segundo caso con el triángulo, con el A, calculando A' y después calculando B'. ¿De acuerdo? Porque resulta que entre A' y C, que ya lo sabemos, son más de 180 grados, luego nada, no hay segundo caso. Bien, entonces podemos tranquilamente continuar el ejercicio, que no tenemos que volver atrás. Bien, pues ya tenemos entonces el ángulo A, que son 60 grados, a la fuerza 60 además. Y ahora, ¿cómo calculamos B? Pues muy sencillo, pues eso, sumando. El ángulo B será 180, entre los tres suman 180, pues 180 menos 60 menos 70, estos son 130, nos queda un ángulo B de 50 grados. Ángulo B de 50 grados. Estamos viendo que el ángulo mayor, al C le corresponde el lado mayor, y al más pequeño, al ángulo más pequeño, 50, le corresponde el lado más pequeño. Luego todo parece ir bien. Bueno, pues si ya sabemos el lado B, el ángulo B, ahora podemos calcular el lado B, pues ya de la manera que queramos, o con el teorema del coseno, o parece más fácil con el teorema del seno nuevamente. ¿Qué sabemos del teorema del seno? Pues que tenemos que calcular el lado, tenemos que calcular, no, que nos falta por calcular ahora, nada, ya hemos terminado el ejercicio porque tenemos los tres lados y los tres ángulos. Pues bien, hemos acabado mucho antes de lo esperado.